Dios les bendiga, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a este tiempo donde estaremos compartiendo la palabra de Dios, que la cual dice la misma escritura que es para nosotros vida, y lo que vivimos en ella, pues todo nos sale bien. Damos gracias a Dios por este tiempo y estamos en el tema la utilidad de la palabra. Y siempre enmarcados cuando la palabra nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros, para muchas cosas. Hemos titulado en este momento una luz en el camino. Ese es el título que le hemos puesto a esta pequeña palabra, una luz en el camino. Vamos a ir a un texto de la escritura que está en el Salmo 119, 105, que la escritura nos dice de esta manera: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la escritura: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y luego dice el versículo 114: mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado, apartado de mí malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Mis estimados hermanos, eso es la palabra para nosotros los que creemos y que somos hijos de Dios. Lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Todos nosotros necesitamos de alguien que nos guíe con el propósito de no extraviarnos y poder permanecer en lo que es en la verdad. Pero es necesario que quien nos guíe a nosotros, debemos estar seguros que nos lleva a un lugar correcto. Porque si fuera lo contrario, entonces nosotros estaríamos, amados hermanos, perdidos, porque aquel que nos está guiando a algo errado. Las personas que nacieron o que resultó con un problema de visión, y es una persona no evidente, necesitan de otra persona u otro medio para poder caminar y no extraviarse. Para nosotros, los que somos iglesia, pueblo de Dios o hijos de Dios, también necesitamos de una guianza y una dirección. Esta guianza o dirección solamente la da el Espíritu Santo cuando leemos la palabra de Dios. Amados hermanos, creer que el Espíritu Santo es nuestra guianza es creer en su palabra, creer en los dichos. Jesús mismo dijo que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad, que nos iba a enseñar todas las cosas. Pero esto, amado hermano, se concreta cuando nosotros somos lectores, cuando somos personas que tenemos contacto con esta escritura y es nuestra prioridad. Amados hermanos, si nosotros no tomamos decisión de creer en la palabra que es lámpara y que es luz a nuestro caminar, quizás nos cueste entender en qué consiste la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, amados hermanos, es el que guía nuestros pasos. Claramente Jesús dijo que Él se iba, pero mandaría al Consolador. Y Él convencería, dice la Escritura, al hombre de pecado, de juicio y de justicia. Pero esto usted lo lee en la Escritura. Esto no aparece en su mente así de repente. No, tenemos que escudriñar y darnos cuenta que la Escritura tiene muchas cosas para nosotros. Por eso la misma Escritura dice que es inspirada por Dios y útil para nosotros. Vamos a ver dos observaciones acerca de la palabra de Dios. Primera observación: si la palabra es lámpara y luz para nosotros, entonces debemos de hacer lo que le dijo Dios a Josué. En Josué 1:8 nosotros leemos y dice la Escritura: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Dónde dice esto, amados hermanos? En la Escritura.
si nosotros hacemos lo que el Señor nos dice en su palabra, que esta palabra debe estar siempre con nosotros y que debe ser lámpara a nuestros pies y que debe ser lumbrera en nuestro camino, entonces, amados hermanos, todas las cosas nos saldrán bien. Y aquellas que de repente nos trae alguna prueba, fácilmente superaremos por lo mismo que encontramos en la palabra de Dios. Significa entonces que nosotros no debemos caminar sin esta palabra. Y amados hermanos, si es posible, la podemos llevar al lugar donde estemos y donde vayamos. Hermanos, el simple hecho de llevar este libro, que en su portada dice Santa Biblia, hermanos, amados, esto causa una gran impresión. Y si esta palabra está en nuestros corazones, sucederá que se cumplirá lo que dice en este mismo texto en el libro de Josué 1. Nadie te podrá hacer frente en toda tu vida. ¿Y por qué? Porque es lámpara y luz a nuestro camino. A donde usted vaya, amado hermano, si va a la iglesia, si va al trabajo, si va a la universidad, donde quiera que usted vaya, hermanos, esto será luz y lámpara en nuestro caminar. Hermano, no luches sin usar esta verdad. No discutas con nadie si no usas la palabra. Cuando se nos presente un problema difícil, usemos la escritura. Jesús dijo que las palabras de Él eran vida, son espíritu y son vida. No vivas sin ella. No estés haciendo lo que estés haciendo o no estés haciendo. Utiliza la verdad de Dios y seremos hombres y mujeres aprobados delante de Dios. Así que, amados hermanos, no solo es leer lo que dice 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir e instruir. Es cuestión de vivir en ella, es cuestión de ponerla en práctica, es cuestión de que yo ande con la palabra, es cuestión de que yo diga lo que dice la escritura. Porque este pasaje ya lo sabemos de memoria, pero lo importante es vivir, lo importante es ponerla en práctica, amado hermano. En 2 de Timoteo 2:15 dice la escritura, mire lo que dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que expone bien la palabra de verdad, mas evita las profanas y vanas palabrerías, porque te conducirán más y más a la impiedad. ¿A quién vamos a oír entonces? La palabra de Dios. ¿Dónde vamos a meditar? En la escritura. No en lo que nos dice la gente, porque cualquiera puede darnos un consejo. Así como aquellos jóvenes aconsejaron a Roboam, rey, que fue constituido rey, hijo de Salomón, rey de Judá. Y él no escuchó el consejo de los ancianos, de la iglesia, de parte de Dios, sino que escuchó el consejo de los jóvenes. Y ya sabemos qué pasó con este hombre. Amados hermanos, cuando nosotros escuchamos las cosas, las fábulas, como dice la escritura, evita las profanas y vanas palabrerías que no conducen a nada, que conducen a la impiedad. Entonces nosotros, amados hermanos, tendremos problemas cuando no nos aferramos a la verdad de Dios. Jesús dijo que el que escuchaba sus palabras tenía vida eterna y no iba a ir más a condenación, sino que Él le resucitaría en el día postrero. Esa era una observación. Vamos a la otra observación. Si la palabra es lámpara y luz a nuestro camino, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, será guardado para Dios. Esto lo dice en 1 de Tesalonicenses 5:23. Y todo nuestro ser, y todo nuestro cuerpo, y nuestra alma y espíritu sea guardado irreprensible para Dios. Esto lo dice la escritura. Esto está escrito aquí, hermanos, en esta palabra. Entonces nosotros,
¿Cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Cuando leemos y vivimos en la palabra de Dios. Si Dios nos ilumina en su verdad, ninguno de nosotros se extraviará o se perderá. Pero si nos dejáramos guiar por otro medio, entonces seguramente estaríamos en la condición del hijo pródigo que se había perdido, que se había muerto y sin dirección de su padre. Cuando la Biblia nos habla de lumbreras, significa que la Biblia es luz verdadera y que es el medio para que aquel que la escudriñe será guiado al Dios que la inspiró. En Génesis 1:16 la Biblia dice que Dios creó las dos lumbreras para que iluminaran la tierra. Pero cuando Dios nos habla del Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, entonces Dios, hermanos, entendemos que Dios, que esta palabra es nuestra luz y nuestra guianza espiritual. ¿Quiere usted vivir en el Espíritu? Lea la Escritura. ¿Quiere ser usted un hombre espiritual, una mujer espiritual? Lea la Escritura. Viva con ella. Amado hermano, acuéstese con ella, levántese con ella, viva con ella todo el día. Y entonces así seremos ese ser espiritual que Dios quiere que nosotros seamos. No aquel que está derrotado, no aquel que pasa siempre en problemado. No, Dios quiere a un hijo o a una hija que vaya conforme a su palabra. Ahora, ¿qué hace la palabra de Dios en nosotros? ¿Qué provoca? ¿O qué nos trae para cada uno de nosotros? La palabra de Dios, en primer lugar, nos da seguridad de vida. También nos da confianza en momentos difíciles. ¿Quién puede ayudarnos en un momento difícil? En un momento, hermanos, donde solamente Dios puede traer ese consuelo que necesitamos. Entonces la palabra nos da confianza en momentos difíciles. También nos da fe y esperanza para no desmayar. Ocurrió un problema, ocurrió una situación, pero yo he leído en la Escritura que, hermanos, hay que levantarse. En la Biblia yo he leído que si nosotros caemos, pero no estamos destruidos, en apuros mas no desesperados, entonces significa que la palabra trae fe y esperanza para no desmayar, para no quedarnos ahí. Seguimos adelante, como dice el apóstol Pablo, en esta carrera hasta llegar al final para recibir ese premio y ese galardón. Hermanos, la justicia para esperar en Dios. Nosotros encontramos en la Escritura que Dios es justo y que Dios es amante de la justicia y el derecho. Por cuanto nosotros, si leemos esta Escritura, ahí encontramos justicia para esperar en el Dios Todopoderoso. Por la palabra de Dios es que somos creyentes. Nadie se hizo creyente porque le antojó creer. No, dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, por la palabra de Dios es que somos creyentes. Por la palabra de Dios es que usted es pastor. Por la palabra de Dios es que usted es líder, es anciano. Por el testimonio de la palabra es que creemos sin haber visto. No vimos cuando Dios hizo los cielos y la tierra. Tampoco vimos cuando Jesús hizo los milagros. Pero por ella creemos en sus dichos. Mis amados hermanos, esta Escritura que nosotros tenemos en nuestras manos y que hoy en día es muy fácil adquirirla porque usted solo va a la librería y la compra y la tiene. En otros países, amados hermanos, el tener una Biblia significa, hermanos, riesgo para nuestras vidas, para la vida del creyente. Pero hoy nosotros tenemos esta fortuna de vivir en un país que reconoce, hermanos, la palabra de Dios. Esta es una bendición y esto, amados hermanos, es algo que nos favorece a nosotros. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros, amados hermanos? Andar con esta Escritura. Que no sea parte de nosotros, le dice Dios a Josué,
ni de día ni de noche, sino que meditarás en ella para que todas las cosas te salgan bien. Si nosotros queremos iniciar cualquier proyecto en nuestras vidas, si usted algún día siente un deseo en su corazón de ser un líder, de ser un siervo de Dios, entonces usted lo encontrará en la Escritura. Y que no se nos olvide también, amados hermanos, que en la Escritura encontramos cómo Dios nos advierte acerca de la perdición del hombre. Por eso dicen que lo bueno y lo malo está en la Escritura. Pero, amados hermanos, lo bueno es que Dios nos habla a través de ella. No debemos nosotros olvidar los consejos, los proverbios, las enseñanzas, los sermones, lo que dice en el Génesis, para no ignorar quién es Dios, y lo que dice en el Apocalipsis para saber a dónde vamos. Nosotros como iglesia sabemos, amados hermanos, a través de esta Escritura, cuál es nuestro caminar, de dónde venimos y a dónde vamos. El hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, vive en el pecado y muere en el pecado, porque el hombre natural no percibe, dice la Biblia, las cosas espirituales. Entonces, amados hermanos, entendemos por estos dichos que están en la palabra, que realmente esta palabra es lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Yo quisiera, como dice esta escritura, como dice ahí en 2 de Timoteo, exhortarle a usted o animarle para que seamos, amados hermanos, esos creyentes, esos hijos de Dios en victoria, para que seamos esos hijos de Dios que van por este mundo, amados hermanos, a la luz de la palabra, edificando, amado hermano, hablándole a muchos de la Escritura, hablándoles mucho de la salvación de Dios. Y sábese que esta palabra nos conducirá más y más a Dios. Usted y yo, amado hermano, utilicemos la palabra porque es útil para nuestras vidas. ¿Cuánto no nos habla la Biblia acerca del matrimonio? ¿Cuánto nos habla la Biblia acerca, hermanos, del ministerio? ¿Cuánto nos habla la Biblia acerca del amor? Y yo le puedo decir, amado hermano, en esta hora, que nosotros a veces andamos en problemas porque no leemos su palabra. A veces nos metemos en situaciones difíciles porque no hemos leído, porque no hemos confiado, porque no hemos tenido relación con esta palabra. Pero hoy es el día donde tomemos esa decisión que dijo Jesús: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. En la Biblia está el proceso de salvación. En la Biblia está el proceso de santificación, redención, perdón. Nosotros no podemos extraviarnos de la verdad de Dios porque quien nos guía es Dios y su verdad. Y la Biblia dice que Dios no miente y sus dichos son verdaderos. Podemos ir concluyendo, amado hermano, en esta ocasión. Si estamos caminando en Dios, nuestra prioridad debe ser la palabra de Dios. Si estamos en Dios, amados hermanos, no debemos separarnos, como dice la Escritura, ni a diestra ni a siniestra de esta verdad, porque esta verdad nos llevará a las cosas grandes que dice Dios, a las cosas que no hemos visto, a las cosas que no hemos oído. Ahí nos conducirá esta palabra. Siempre será útil en toda nuestra vida. Démosle el lugar que merece la palabra de Dios, que ocupe el lugar más importante de nuestras vidas. ¿Cuál es este lugar, amado hermano? Nuestros corazones. Ahí debe estar
esta palabra todos los días de nuestra vida. Allí debe estar en nuestros corazones. Pero quiero decirle, hermano, que el simple hecho de caminar este libro que dice Santa Biblia, esto causa impresión. Es como si de repente alguien viniera ahí por la calle con un arma de esas potentes, AK-47, y entonces toda la gente lo queda viendo porque va armado. Pero es lo mismo cuando usted lleva esta palabra en sus manos. La gente dice, ahí va un hijo de Dios, ahí va un siervo de Dios. ¿Y sabes qué? La impresión que causa la palabra de Dios, la utilidad que causa la palabra de Dios cuando, hermanos, nosotros andamos con ella. Hermanos, ¿qué causaría más impresión? ¿Que usted lleve un celular en su mano o este libro así físico? Yo le aseguro que este libro causa impresión en aquel que lo ve. Y no digamos si lo abre, causa bendición. Quiero, hermanos, brevemente testificarles que cuando yo iba a la universidad, yo llevaba este libro. Llevaba la Biblia y los alumnos me quedaban viendo. Y pues se preguntaban, yo creo que se preguntaban, ¿por qué trae esa Biblia aquí en la universidad? ¿Qué le puede servir? Hermano, es que yo me acostumbré a andar este libro a donde yo quiera que voy. Y también las cosas que están en él, yo también las he aprendido y también las ando en mi corazón, pero yo me siento también cómodo cuando ando este libro. Porque me ha tocado vivir cosas difíciles y no he actuado porque ando la Biblia. No he actuado según el mundo porque han dado la escritura. Y entonces la misma escritura me ha dicho, no, andas una Biblia. Amado hermano, esto es lo que la palabra causará en nuestros corazones, verdad y bendición. Así que le damos gracias a Dios por este tiempo que hemos compartido esta palabra y vamos a hacer oración para que el Señor sea el que ilumine nuestros corazones. Y dice la Escritura que Él pone el querer y el hacer de su buena voluntad en cada uno de nosotros. Que Dios ponga en nuestros corazones el escudriñar esta palabra. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, le damos las gracias, Dios, porque usted nos ha permitido en este tiempo tener su palabra. Y no solo tenerla, sino creer en ella, Señor. Por eso hoy, Señor Dios, pedimos, Dios, que venga sobre nosotros ese espíritu, oh Dios, que nos lleva a estar con usted, Dios, a orar, a leer la escritura, a permanecer en ella, a ponerla en práctica, porque esta escritura nosotros sabemos que aquí está la verdad y la salvación. Amado Dios, gracias por los que, Señor, hoy hemos entendido, por los que hemos caminado, por lo que hemos aprendido en esta escritura y por lo que hemos dicho acerca de ella. Señor, gracias en esta hora, porque usted es el Dios que nos ilumina y como dice esta escritura, lumbrera es a nosotros y lámpara en nuestro caminar. En el nombre de Jesucristo le damos gracias, Padre. Amén y amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga y que Dios les continúe bendiciendo. Amén.